Ya, ahora sí. Ahí sí. Ya, hoy día vamos a ver la primera clase de acero y nos vamos a enfocar en, bueno, como les dijimos la clase pasada, los principales materiales usados en ingeniería civil son el acero, el hormigón y la madera. Y en este gráfico, déjenme colocar aquí el puntero, pueden ver cómo ha sido la demanda de algunos de los materiales de ingeniería civil hasta el 2006. Esto es basado en información hasta el 2006. La línea azul representa el cemento y la roja representa el acero. Las proyecciones indican, ¿y ahora por qué pasó eso? Las proyecciones indican, disculpen, el cemento va a aumentar hasta un 170%, el acero un 210% y el papel y el plástico un 250 y un 210%. Como pueden observar, el cemento y el acero se llevan una gran cantidad del material, o sea, de la demanda del mundo, eh, hacia el futuro. ¿Alguna duda respecto de esto? ¿Entienden por qué hay una asíntota? Yo no, profe, porque Porque se acaban. Claro, porque en algún momento vamos a llegar a un punto en el que ya no podemos seguir obteniendo cemento ni acero. Entonces necesitamos, o sea, vamos a llegar a ese punto en el que ya no vamos a poder seguir obteniendo ese cemento o no vamos a tener espacio donde construir. Entonces por eso es que existe esa asíntota en estos materiales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Lo primero es tecnología del acero, después vamos a ver elasticidad y luego vamos a ver unos ejercicios. Ya. Denme un segundo que me está faltando el cargador, así que voy a pausar esto y voy a buscar el cargador. Les pido disculpas.
Ahí sí. ¿Me escuchan otra vez? Sí. Excelente. Les pido disculpas, es que el fin de semana me cambié de casa y tengo las cosas un poquito desordenadas. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que el hierro o fierro es un elemento químico. No es lo mismo un elemento químico de un mineral. La diferencia entre un elemento químico y un mineral es que este es un material creado en base a una sustancia que ocurre de manera natural en la Tierra. Este es el mineral. El mineral se construye en base a sustancias que se generan de manera natural en la Tierra. Existen 92 elementos químicos que ocurren de manera natural en la Tierra, pero solo 8 de ellos conforman aproximadamente el 98% de los minerales de la corteza terrestre, como pueden ver en el gráfico de torta. En orden decreciente en cantidad son el oxígeno, el silicio, el aluminio, el hierro, el calcio, el sodio, el potasio y el magnesio. O sea, podemos ver que el hierro está en cuarto lugar. Ahora bien, el hierro no lo encontramos en estado puro en los minerales, sino que se encuentra combinado con oxígeno, en la forma de óxido de hierro. Ahora bien, a diferencia del oxígeno, el silicio y el aluminio, en términos de masa, el hierro es el elemento más común en la Tierra. Además que forma gran parte del núcleo de nuestro planeta. ¿Alguna consulta respecto a la cantidad del material? ¿No? Excelente. Recién les dije que el hierro no lo encontramos en estado puro, sino que lo encontramos en estado de óxido de hierro. Y lo encontramos en este material, o en este mineral, mejor dicho, que se llama hematita. Esta hematita no es la única fuente de hierro que existe en el mundo, de mineral de hierro, pero sí es la más común. La hematita tiene un color rojo o negro, pero siempre que encontremos una veta mineral de hematita, va a ser de color rojo. ¿Por qué la vamos a encontrar en color rojo? Porque cuando entra en contacto con el oxígeno y el agua, el hierro se oxida de la hematita y se coloca de un color rojizo. Sabemos que en Marte hubo oxígeno y agua porque la superficie rojiza que tiene ese planeta se forma en base a hematita y a óxido de hierro. Entonces, para eso también sirve saber de dónde nacen estos colores. ¿Alguna duda al respecto? ¿No? ¿Todo claro? Nadie habla por el chat. Entonces, siguiente diapositiva. Excelente. Y bueno, ¿cómo obtenemos el hierro? ¿Cuál es el origen de la metalurgia? ¿Alguien sabe de dónde viene la metalurgia? ¿Quiénes fueron los primeros en trabajar con hierro? ¿Fue en la Edad Media? ¿Fue antes de eso? ¿Fue en la Edad de Piedra? Va, no me muestra el chat. Los vikingos, Edad Media. Parece que no puedo ver el chat y la pantalla compartida al mismo tiempo. Así que vamos a tener que
Me lo van a tener que decir por voz, parece, hasta que solucione el problema de la pantalla. Bueno, es desde 1500 a.C., pero antes de responder eso, debemos mencionar que el hierro en estado puro es relativamente blando. Es decir, uno pensaría que el hierro es el material más duro, pero el hierro en sí, solo hierro, es relativamente blando. Pero cuando lo obtenemos a través del proceso de fundición, se endurece y fortalece por la presencia de impurezas. Y algunas de esas impurezas son el oxígeno y el carbono, pero particularmente el carbono es el que genera este proceso de endurecimiento. Ahora bien, el proceso de fundición es aquel calor necesario para pasar de un estado sólido a un estado líquido en un metal. El acero se va a crear a partir de hierro, oxígeno y carbono. Es decir, el hierro que estábamos conversando hasta hace unos minutos es distinto del acero en que el acero es una aleación, es decir, mezcla hierro, oxígeno y carbono. Y el acero va a ser aproximadamente unas 1000 veces más duro que el hierro. Normalmente los aceros que nosotros utilizamos tienen un contenido de carbono entre el 0,02% y el 2,1%. Con eso generamos las aleaciones de acero. Existen registros de trabajo en acero desde 1500 a.C., más o menos. Y esas sociedades utilizaban hornos primitivos. ¿Por qué primitivos? Eran hornos que estaban hechos en piedra y se utilizaban para calentar y fundir el mineral. ¿Y qué ocupaban como combustible? Carbón. Como no había suficiente desarrollo en esos hornos, no se alcanzaban las temperaturas necesarias para hacer una producción masiva de acero. Por lo tanto, la producción, valga la redundancia, de acero se mantuvo relativamente baja hasta el desarrollo de los altos hornos en el siglo XVIII, para que se hagan una idea. Ahora, ¿qué son los altos hornos? Bueno, eso que ven en la figura es un alto horno. ¿Por qué se llaman altos hornos? Porque tienen aproximadamente 20 metros de alto, entre 20 y 30 metros de alto. Normalmente los altos hornos están recubiertos en su pared interior por un material refractario, es decir, que refleja el calor, mantiene el calor allá adentro, como por ejemplo los ladrillos que se colocan en las chimeneas o en las parrillas para hacer asado. Eso es un material refractario. Y el alto horno va a tener 4 secciones principales. Aquí arriba, la boquilla, donde se ingresan los minerales y la caliza. El vientre, que es toda esta sección, donde alcanza su máximo diámetro. La sección bajo el vientre, que sería esta de aquí. Y finalmente, la parte inferior, que se conoce como crisol. La parte de abajo del vientre es donde se empieza a cerrar el alto horno. En la parte del crisol ocurre el proceso de la fundición, el proceso de la primera fundición o arrabio, que es el término metalúrgico respecto de cómo conseguimos el acero fundido. Las temperaturas que vamos a alcanzar en los altos hornos son aproximadamente las siguientes. En la boquilla, en toda esta parte de aquí arriba del vientre, vamos a tener unos 250 grados Celsius. En el vientre vamos a tener unos 600 grados Celsius. Aquí en la sección intermedia del vientre, aproximadamente unos 1000 grados Celsius. Y toda la parte inferior, 1600 grados Celsius. Son unas temperaturas muy altas. Ahora bien, mencionamos que esto fue desarrollado en el siglo XVIII. ¿Alguien tiene alguna idea por cuál fue la necesidad de generar esta expansión?
¿O qué proceso político ocurrió importante en el siglo XVIII? Revolución industrial. Exactamente, la Revolución Industrial. Y la Revolución Industrial trajo consigo el desarrollo de industrias de acero. En general, en el siglo XVIII todo se construyó con acero. Y tenemos el ferrocarril, la máquina a vapor. Eso fue muy importante. Pero los altos hornos, en general, se utilizaron para la industria armamentista. Lo primero que se construyó con los altos hornos fueron cañones. Por eso tenemos ahí al amigo Jack Sparrow. Bueno, volviendo al tema de los altos hornos, cuando se obtiene el metal fundido, el acero fundido, se puede introducir en distintos tipos de coladura. La coladura es el molde en el que lo vamos a dejar. La colada convencional, que es un molde con una forma que rellenamos con el material líquido, como ese que está ahí en la letra C, por ejemplo. La colada continua, que es una que tiene una sección continua, es decir, déjenme hacerles un dibujito. Tenemos, por ejemplo, esa sección, y atravesamos así, tenemos esa sección, y atravesamos metal en este sentido. Entonces, al colocar el metal fundido en esta forma, lo que va pasando a través del molde va quedando exactamente con la misma forma. Eso es lo que se conoce como colada continua. Esto se usa mucho hoy en día. Entonces, una vez que alcanzamos un cierto largo, cortamos el perfil y luego lo podemos llevar a vender o lo procesamos de otra forma. Y la última, que es muy utilizada, por ejemplo, en la industria del cobre, es la colada sobre lingoteras. Las lingoteras son los moldes de los lingotes. Las lingoteras son algo similar a la colada convencional, pero es una mezcla entre la colada convencional y la colada continua, porque el molde se va llenando, se llenan varias lingoteras al mismo tiempo. ¿Por qué creen que utilizamos? Aquí arriba les mencioné que lanzábamos o depositábamos el mineral de hierro, caliza, y también depositamos carbón. ¿Por qué creen que colocamos caliza en el horno? ¿Alguien se le ocurre por qué podemos colocar caliza? ¿Para que no se fundan las paredes del horno o algo así? No, porque lo que hacemos es colocar caliza adentro de la mezcla. Ah, ya. ¿Para dar las impurezas? Para eliminar las impurezas, exactamente. La caliza va a atrapar algunas de las impurezas que tenemos adentro del mineral de hierro, de la hematita que conversábamos recién, y va a salir por esta boquilla D, por donde sale la escoria, que se conoce que es el material que no vamos a utilizar. Entonces, una vez que se mejoraron los procesos de los altos hornos, se prosiguió a trabajar con la colada continua. ¿Por qué? Porque era más rápida y por lo tanto más eficiente para realizar perfiles de acero. Como les dije anteriormente, consiste en depositar el metal fundido sobre un molde de sección constante y cortarlo una vez que tenemos una dimensión la que nosotros deseamos. 3,5 metros, 5 metros. Si no me equivoco, las barras de acero las hacen a 6 y 12 metros, las barras de refuerzo. Ahora, aquí podemos ver que tenemos una especie de lanceta adentro del horno. Esto es un corte del horno, y aquí tenemos
el material que está en la sección del vientre, y aquí abajo tenemos el crisol. Esta lanceta inserta oxígeno en el, ¿cómo se llama esto? En el horno, en la mezcla. ¿Por qué creen que es bueno insertar oxígeno? Porque si veíamos en la imagen anterior, en los primeros altos hornos, teníamos un soplador en la parte inferior, con una boquilla que insertaba oxígeno desde el borde del horno. En este caso, ya tenemos una lanceta que se inserta dentro del horno e ingresa oxígeno. ¿Por qué creen que se hace eso? ¿Por qué nos interesaría meter oxígeno dentro de esta mezcla? Quizás para que sea más homogéneo como la temperatura. Si nosotros ingresamos oxígeno, vamos a aumentar la temperatura. Estamos añadiendo oxígeno a la combustión. Así que sí, eso puede ser una buena respuesta. Hay otra razón un poco más relevante en el proceso metalúrgico, no tanto del proceso de la combustión. El oxígeno va a generar algo muy parecido a lo que hace la piedra caliza. Y es que, como ustedes conocen, el oxígeno al combinarse con carbono genera otro gas que se conoce como dióxido de carbono. Entonces, dentro de este horno, nosotros tenemos hematita, piedra caliza, y además tenemos carbón, que es el que está generando la combustión adentro. Entonces, al ingresar oxígeno en la mezcla, lo que logramos es que ese oxígeno, además de generar más combustión, se mezcle con el carbono que queda disuelto adentro del material fundido, y genera dióxido de carbono en forma de gas. Entonces, ese carbono no se va a mezclar con nuestro hierro, así va a evaporarse o va a salir en forma de gas de nuestro horno. Entonces, por eso ingresamos oxígeno. Ahora, ¿ustedes creen que es mejor ingresar el oxígeno por el centro o por la boquilla como teníamos en la versión anterior? ¿Cuál creen que funciona mejor? ¿Puede funcionar mejor por abajo que por arriba? ¿Por O esto sea, te por el refieres medio. tú? ¿Refieres Sí. tú a esta forma en vez de esta forma? Sí. O sea, imagínate que la lanceta la podrías colocar también desde abajo, digamos, como ingresarla desde ahí, si es que hubiera una apertura. En ese sentido sería lo mismo. Entonces, ¿cuál de las dos creen que sea mejor? Lamentablemente, si es que alguien escribió por el chat, no puedo verlo. Bueno, la lanceta es el modo moderno en el que se introduce oxígeno. ¿Por qué se decidió utilizar la lanceta en vez del soplador del costado? Porque la lanceta permite una distribución más homogénea del oxígeno adentro de la mezcla. Cuando yo introduzco el oxígeno desde un borde, es decir,
solamente en una zona, por ejemplo aquí, voy a irrigar oxígeno en esa zona. En cambio la lanceta, voy a cambiar el color, va a lograr irrigar oxígeno en toda esa zona, a medida que yo la vaya desplazando hacia arriba y hacia abajo. Entonces, la lanceta es una mejor metodología que el soplador del costado, porque logra generar una mezcla más homogénea. Es decir, llega a más partes de la mezcla que nosotros tenemos adentro del horno. Por eso es buena la lanceta. Ahora también tiene un problema, y es que la lanceta se derrite después de, si no me equivoco, 10 usos. Entonces tenemos que estar constantemente reemplazando esa lanceta. Recuerden, ¿cuál era la temperatura que teníamos en esta sección? $1,600. 1600, ¿cierto? En la parte de ahí arribita vamos a tener 1000 y aquí abajo 1600. Entonces, son altas temperaturas con las que vamos a trabajar. Pero hoy en día realizamos un tercer proceso, o un nuevo proceso, que es el de fundición de chatarra. Entonces, tenemos chatarra sin procesar. Este es el esquema aproximado, que está en botadero. Luego, lo que se hace es se traspasa a una prensa de chatarra que lo que hace es molerla, dejarla en pedacitos más pequeños y compactarla. Luego esa chatarra procesada se transporta hasta la planta de fundición y en la planta de fundición se coloca en un capacho. Todos saben lo que es un capacho, ¿cierto? Los capachos son esos mismos canastos que ocupan las grúas de la construcción para depositar el hormigón. Pero en este caso el capacho va a ser para transportar acero. Luego ese acero de chatarra se deposita en, en los hornos eléctricos o en los cuencos de los hornos eléctricos y ahí se mete adentro de los hornos y inicia el proceso de fundición. Si tienen alguna duda me interrumpen nomás. Entonces entra este cuenco al horno eléctrico y se empieza a calentar. ¿Qué logramos calentando esto? Eliminar las impurezas que trae este acero de chatarra. ¿Cuáles pueden ser esas impurezas? Óxido, por ejemplo, pintura, porque esta chatarra puede ser sin problemas un auto, puede ser pintura, o cualquier otro tipo de aleación que le hayamos colocado al acero, incluso goma, cualquier cosa que tenga agregado el acero. Entonces, una vez que se funde nuestro producto de chatarra, se vacía en un nuevo capacho, y ese se vuelve a calentar para mantenerlo fundido, y una vez que se tiene la temperatura y se ha sacado la escoria de nuestro producto, se deposita en un proceso de colada continua, que fue el que les expliqué anteriormente. Vamos a dibujar. Se deposita en nuestro molde, y ese se transporta hasta que queda de la forma que nosotros queremos y se enfría, y se corta. Una vez cortado, tenemos nuestro producto final, que son barras de alguna dimensión que nosotros deseemos, y luego esas barras las podemos utilizar para venderlas de esa misma forma, o las podemos procesar para darles otra forma. ¿Cómo les podemos dar otra forma? A través de rodillos. Entonces, tenemos una barra de 40 por 40, por ejemplo. Vamos a dibujar por acá. Vamos a tener una barra de este ancho, y nosotros queremos llegar a una lámina, a una pletina. Entonces, ¿qué hacemos? Esta barra de aquí la pasamos por un rodillo, que le va a achicar su sección. Y luego esa sección va a pasar por unos rodillos que estén un poco más juntos, y va a venir así, y lo va a volver a achicar un poquito más. Y así sucesivamente hasta alcanzar la dimensión que nosotros queremos. Normalmente esto se hace así. Entonces, a ver, ¿ustedes saben cómo se hace el papel aluminio? No
No, profe. Tenemos una barra de aluminio igualita a esta, y la pasamos por rodillos hasta que logramos tener un grosor del papel aluminio. Así de increíble es. Es tal cual un bloque de aluminio grueso como este, que se pasa infinitas veces por rodillo hasta alcanzar un grosor, no sé cuál es el grosor del papel aluminio, pero es muy delgado. Por ejemplo, aquellos que tengan computadores Mac, que están hechos de un bloque de aluminio, podrían agarrar su computador y convertirlo en papel. No creo que sea buena idea, pero se los comento por si a alguien le interesa. ¿Se entiende el proceso para producir acero desde chatarra? ¿O queda alguna duda? ¿No? Bueno, sigamos entonces. Me olvidé de mencionarles que les vamos a compartir un video. Está en inglés, pero es un video de del proceso de fundir chatarra en una fundición hoy en día. Va a estar en webcursos después de que, lo voy a habilitar después de que terminemos la clase. Ahora, estos son datos de Gerdau. Gerdau es una empresa de acero que trabaja en Chile. Claramente no solamente trabajan en Chile, porque las empresas de acero son bastante internacionales, pero esta tiene fundiciones en Chile. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia que existe entre los productos de acero y la chatarra fundida? Aquí en celeste pueden ver lo que es al acero, y en azul pueden ver lo que son los productos fabricados a partir de ese acero. ¿Por qué hay una diferencia entre estos dos? O sea, yo coloqué en mi horno 385 toneladas de chatarra y produje 329 toneladas de acero, de productos de acero, ya sea barras de hormigón, rollos de acero, perfiles, alambrón, ¿cómo sale ahí? ¿Cuál es la diferencia que hay? Dígame. Por las impurezas debe ser, ¿no? ¿Las impurezas? Sí. Claro, lo que mencionábamos recién, ¿no? La pintura, el óxido, todo eso se va a generar o se va a convertir en escoria. Esto que ven ahí, ese color medio grisáceo, es la escoria de la fundición del acero. ¿Alguno de ustedes ha viajado desde Viña a los Andes? ¿O ha ido a Ventana? ¿Nadie ha estado en Ventanas? Ventanas es lo que está al lado de Quintero. Y está antes de Maitencillo. Y los Andes es lo que está hacia el Paso de los Libertadores. Bueno, en Ventanas hay una planta de fundición de cobre. Y en Yayay, al lado del camino a los Andes, hay una planta de fundición que se conoce como Chagres. Ahí van a ver unas montañas de este producto, o subproducto. Eso es escoria, y no nos sirve de nada. Pero, ¿para qué si la podemos empezar a utilizar? ¿Creen que se puede usar para algo esta escoria? ¿Carbón? No, no se puede prender la escoria, porque tiene muchos químicos entre medio, entonces es un poco nociva. Como aditivo, ¿no? Aditivo, ¿para qué? Lo podemos usar de aditivo para la harina. No, para productos de la construcción igual, o de la industria. Exactamente. La escoria, si la molemos, la podemos utilizar como reemplazo de cemento. Entonces, cuando teníamos que colocar 20 kilos de cemento para hacer nuestro hormigón, podemos utilizar, voy a decir un número cualquiera, 12 kilos y reemplazamos 8 kilos con escoria. Entonces, para eso la podemos utilizar. Y es importante que le encontremos usos a esta escoria porque son un pasivo ambiental importante. Por eso les digo que cuando tengan la oportunidad de pasar cerca de una fundición, vean las montañas que se forman de
de estos subproductos. Ahora, como ustedes mismos pueden calcular aquí, aproximadamente el 83% de esta chatarra se va a transformar en acero. ¿Y qué vamos a producir con ese acero? Bueno, barras de hormigón, como las que están ahí. Ustedes saben identificar las barras de refuerzo de hormigón, ¿cierto? Estas barras son distintas de estas. ¿Y cuál de estas dos es de hormigón? ¿La primera o la tercera? ¿Y por qué? La primera, ¿Y por porque qué? no me acuerdo cómo se llaman, pero para generar un mejor agarre y como unión al hormigón. Tiene como Perfecto. hilos, como hebras. Justamente, la primera barra tiene algo que se les conoce como estrías. Y las estrías son para generar agarre entre el acero y el hormigón. ¿Por qué? Porque el acero tiene una superficie muy lisa. Entonces, si nosotros utilizáramos barras como esta, una vez que venga algún tipo de fuerza, voy a hacer un dibujito aquí, por ejemplo, vamos a tener un muro, y aquí vamos a tener una viga, todo esto es hormigón. Normalmente vamos a cambiar el color para hacer el dibujo. Vamos a tener acero que va a hacer esto, o acero que va a hacer esto hacia abajo. Entonces, si es que estas barras no son estriadas, no tienen esas como cositas alrededor, cuando venga una fuerza que la impulse hacia la derecha, se va a deformar y va a salir disparada hacia la derecha, si no tenemos esas estrías. En cambio, al colocar esas estrías, se genera fricción entre el hormigón y el acero, y se evita ese problema. Todo claro respecto a la producción del acero a partir de chatarra. Se entiende por qué aparece esa escoria. Y la escoria puede ser muy Profe, distinta. Dígame. es que no retuve la imagen, ¿era escoria o fundación de qué? O La sea, escoria, ¿escoria de qué era? la escoria es del proceso de fundición. Entonces, nosotros vamos a tener varias cosas cuando coloquemos la chatarra en el cuenco y lo procesemos y la fundamos. Entonces, dentro de esa chatarra Sí, vamos a pero tener ese el pintura. producto. ¿Cómo? Era escoria de un producto, pero no me acuerdo cuál era. Esto es de acero, es escoria de acero. A ver, Pero esto puede tener ese sí. pintura, puede tener goma, puede tener aluminio, puede tener muchas cosas. Carbón. Ya. Eso va a depender de qué es lo que nosotros estemos fundiendo. Pero es importante que el 17% aproximadamente de todo lo que nosotros vamos a estar fundiendo va a generarse en escoria. Entonces, como vimos en la primera diapositiva, en la cantidad de acero que se produce en el mundo es astronómico. Así que la cantidad de escoria que se produce también en el mundo es igual de astronómica. 17% no es un valor menor. Entonces aquí tenemos algunas de las propiedades del acero. Como ya vimos en la madera que teníamos una tabla con distintas propiedades, aquí vamos a tener una tabla para el acero y otros productos ingenieriles. Y aquí me voy a detener en el acero. Aquí está el acero. Como les dije en la clase pasada, tenemos una densidad entre 7.500 y 8.050, o 7.700 si no me equivoco, y 8.000 kilogramos por metro cúbico. Y ver la madera entre 350 y 700 kilogramos por metro cúbico. Veamos el módulo de elasticidad, que es este de acá, 210 gigapascales. ¿Cuánto es giga? 10 elevado a ¿cuánto? La 9. A 9. 10 elevado a 9 pascales. Y la madera entre 5 y 10. Es muy poco. La resistencia a la tensión, a la tracción, entre 300 y 1000. Miren, por ejemplo, la del hormigón. Tenemos entre 3 y entre paréntesis 35. ¿Por qué tenemos un 3 y un entre paréntesis después? ¿A alguien se le ocurre?
como en otras condiciones ambientales o punto crítico. Es otras condiciones, pero no ambientales. ¿Qué otra condición? Recuerden la clase de madera. Teníamos teníamos varias resistencias. Teníamos resistencia a la tracción, resistencia al corte, a la flexión, a la compresión. Y aquí estamos hablando de la resistencia. Esto es la resistencia a la tracción. Le puse tracción. Ah, profe, ¿será como la dosificación? No, no es la dosificación. Lo que está entre paréntesis es la resistencia a la compresión. Como pueden ver, el hormigón prácticamente no resiste nada a la tracción, pero resiste 10 veces a la compresión. Lo mismo la roca. Aproximadamente el 10% resiste a la tracción, pero la compresión resiste mucho más. Entonces, a la hora de fabricar o construir, debemos elegir con cuidado nuestros materiales, como siempre lo mencionamos con el profesor, porque el material puede funcionar en un sentido, pero no en otro. Ahora, la mayoría de los edificios que ustedes ven en Chile están construidos en hormigón armado, ¿cierto? ¿Por qué creen que deberíamos ocupar hormigón armado cuando la resistencia a la tracción del acero es 10 veces, casi 100 veces mejor? No, bueno, no casi 100 veces, pero por lo menos 20 veces mejor. Para que se complemente, ¿no? Bueno, sí, hay una razón que se complementen. Porque no es muy bueno a la compresión. ¿El acero? Ujú. El acero resiste prácticamente lo mismo a la compresión que a la tracción. ¿Por el precio? El precio, eso es la clave aquí. El acero es mucho, mucho, mucho más caro que el hormigón. Y por eso construimos en hormigón armado, porque el hormigón, si bien es cierto, no tiene buena resistencia a la tracción, y sus propiedades son bastante más mediocres en comparación con el acero, sus propiedades mecánicas, el acero es mucho más caro y requiere mano de obra calificada para construir. En cambio, el hormigón no requiere mano de obra calificada. Entonces, construir en hormigón es mucho más barato que construir en acero. Pero igual utilizamos acero en el hormigón para evitar el problema de la resistencia a la tracción. Como ustedes saben, cuando tenemos una carga, esto simulemos que es un muro. Cuando tenemos una carga horizontal, que viene a ser un sismo, se va a generar compresión en una sección y tracción en la otra. Esto va a querer partirse así, porque vamos a tener tracción. Entonces toda esa sección que tiene tracción tiene que ser resistida por el acero que está dentro del hormigón. Vamos a volver al puntero. Además del video, les voy a dejar una lectura de por qué en realidad es importante utilizar nuevas tecnologías en la industria del acero. Entonces, un resumen de esta introducción al acero es que lo primero, el acero es hierro con una cantidad de carbono. No es lo mismo hierro y acero. Eso les tiene que quedar absolutamente claro. Aproximadamente entre el 0,02% y el 2,14% corresponde a carbono en masa de la composición del acero. Hay dos formas de obtener acero hoy en día, y es a través de la fundición de minerales y a través de la fundición de chatarra. El segundo permite reducir la cantidad de hierro fundido. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el hierro que está en desuso. Algo que no se había mencionado anteriormente, pero es importante que también lo conozcan, sobre un 2% o sobre un 2,14% de carbono
se producen fundiciones que, a diferencia del acero, son mucho más frágiles y no es posible forjarlas, sino que tienen que ser moldeadas. Es decir, tiene que venir lista el producto final, porque son muy frágiles. A medida que yo aumento el contenido de carbón, más endurezco el acero y más lo convierto en un material frágil. Y del acero podemos generar distintos productos, por ejemplo, cosas misceláneas como artículos de cocina, también armadura para el hormigón, como podemos ver en la figura. Me imagino que muchos de ustedes han pasado alguna vez por una obra en construcción y han visto algo similar a esto. También lo podemos utilizar en productos de sujeción, como pernos, tornillos, clavos, todo eso se construye en acero. Remaches también. Incluso también lo podemos utilizar para hacer productos forjados en frío, como perfiles. ¿Por qué creen que los galpones o las obras industriales se construyen en acero y no en hormigón armado? Por las dimensiones del espacio que necesitan. Ya, pero ¿qué es lo que hace de las dimensiones del espacio? O sea, que necesitan más espacio para moverse, para meter más cosas, entonces el hormigón, el largo que tienen que tener para que se soporte la estructura, puede molestar. Exactamente, las estructuras que construimos en hormigón ocupan mucho espacio los elementos estructurales, los muros, las columnas, las vigas, tienen que ser de dimensiones más grandes porque las propiedades del hormigón son más malas, o son menos resistentes, no vamos a decir malas. En cambio el acero puede generar luces así de grandes, pero sin la necesidad de ocupar tanta sección. Tenemos una columna absolutamente pequeña en comparación con la columna que tendríamos que construir en hormigón. Por ejemplo, en cualquier estacionamiento de supermercado o centro comercial, pueden ir a ver las columnas de hormigón, son de dimensiones importantes, por lo menos 70 centímetros para cada lado, y las vigas son iguales, son súper grandes. En una industria, en un galpón industrial, no podemos darnos el lujo de perder ese espacio. Y como no nos interesa que el galpón tenga alguna propiedad térmica, que sea agradable o tenga una temperatura de confort agradable, y además tampoco nos importa que no sea estéticamente agradable a la vista, podemos construir en acero. Ahora, ¿ustedes preferirían construir un galpón en acero o en madera? Pensando particularmente en caso de incendio, si ustedes tienen una fábrica que fabrica algún producto inflamable, ¿preferirían construirla en acero o en madera? Ya que vimos madera la clase pasada, hagamos una relación con madera. ¿Qué se les ocurre? El acero, profe, ¿cierto? Eso podría ser una... ¿Quizá madera? ¿Por qué acero y por qué madera? El que respondió acero, ¿por qué preferiría hacerlo en acero? Porque el acero soporta mayores temperaturas en caso de incendio. ¿Ya? Y la persona que dijo madera, ¿por qué madera? Madera porque es más barata y
depende de la temperatura del incendio, igual puede como perderse toda la estructura de acero, creo yo. Ya. Háganse la idea de que si hay un incendio van a perder la industria igual. Así que en ese sentido no da lo mismo si lo hacen en madera o en acero. Pero ¿por qué se utiliza la madera en estructuras de ese tipo? Porque, por ejemplo, tenemos nuestro pilar de madera, y a diferencia del acero, ese va a ser nuestro pilar. Ante un incendio, toda la capa exterior de la madera se va a carbonizar, pero la médula, es decir, la parte interior, va a quedar intacta mientras no ingrese el calor hasta el final. Típicamente, la estructura del pilar, el mismo pilar de acero, va a resistir hasta que alcancemos aproximadamente unos 400 grados. A los 400 grados, el acero va a empezar a sufrir el efecto de la fundición, se va a empezar a deformar en ciertas áreas, y la estructura entera va a colapsar. Típicamente en un incendio doméstico alcanzamos temperaturas entre los 600 y los 800 grados. Entonces, al tener estructura de acero, el problema está en que esto se va a empezar a derretir, esto se va a deformar y vamos a tener algo así después. Así va a quedar nuestro pilar de acero. Y la estructura de madera nos va a dar suficiente tiempo para escapar del lugar. Por eso es una buena idea construir con madera, aunque suene ilógico, porque la madera es combustible. Pero esa capacidad que tiene de formar una capa carbonizada y mantener su estructura interior intacta es lo que nos da el tiempo para escapar. Así que por eso la madera es una buena opción en ese caso. ¿Alguna duda respecto a la introducción de acero? ¿No? Entonces ahora vamos a ver elasticidad, pero prefiero que hagamos la pausa, vemos elasticidad y hacemos los ejercicios. ¿Les parece? Ya. Bueno. Ya, entonces yo tengo las 10:05, nos vemos a las 10:15.
Ya, volví. Disculpen el atraso. Y compartir pantalla, compartir. Entonces, empezamos ahora con elasticidad. ¿Están todos conectados, cierto? Supongo que sí. Bueno, por lo menos hay una persona conectada. Entonces, la clase pasada definimos el módulo de elasticidad o módulo de Young. Ahora en esta clase vamos a abordar en mayor profundidad lo que es el módulo de elasticidad o el fenómeno de la elasticidad. La elasticidad la vamos a definir como cualquier acción mecánica bajo la cual las deformaciones no permanecen luego de remover la carga. Eso es exactamente lo que dijimos la clase pasada. Ahora bien, vamos a mirarlo desde un punto de vista atómico. Esto va a ocurrir debido a la separación de los átomos por la acción de una fuerza externa, la cual no es suficiente para romper la fuerza de atracción que existe entre esos átomos que habíamos descrito. Nosotros tenemos en el eje horizontal la distancia entre dos átomos. En el eje vertical tenemos fuerza, cantidad de fuerza. A medida que nos estamos acercando a que no haya distancia entre los átomos, vamos a encontrar fuerzas de repulsión. Pero a medida que nos separamos, encontramos fuerzas de atracción. El límite elástico va a estar definido como el punto en el que la fuerza de atracción va a disminuir considerablemente. Es decir, cuando nosotros logramos ejercer una fuerza mayor a esta, vamos a romper el límite elástico y los átomos ya no se van a atraer lo suficiente como para volver a su posición original. ¿Se entiende esta representación? ¿Les hace sentido con relación a lo que vimos en la clase pasada? Sí, profe. Excelente. Entonces, vamos a ver un poquito la naturaleza del comportamiento lineal. Entonces, si nosotros cargamos con 50 kilogramos una barra de metal, vamos a tener el punto verde. Luego cargamos con 100 kilogramos el punto rojo. Y así el 150 el punto azul. Lo que observamos de esta situación es que existe una linealidad entre los puntos. Y si yo siguiera cargando, en proporción, voy a seguir manteniendo esa linealidad. Entonces, en el eje vertical tenemos carga y en el eje horizontal tenemos deformación. La clase pasada mencionamos que se conoce el módulo de elasticidad o módulo de Young por su descubridor Thomas Young. Pero, años antes, Sir Robert Hooke postuló que existe una linealidad entre un metal sometido a una carga y su deformación. Es distinto a lo que mencionamos en la clase pasada. Lo primero que hizo este caballero fueron las micrografías, que son esta imagen que pueden ver aquí. Y estas micrografías son imágenes que obtuvo a través de microscopio. Él dibujó esto según lo que observaba en un microscopio. En base a lo que observó el caballero Hooke respecto al comportamiento de los metales, nace la ley de Hooke, en la que se define la rigidez K de un metal como la proporción que existe entre la deformación de este y la fuerza que se le ejerce. ¿Todos se acuerdan de la ley de Hooke? ¿Qué va al lado derecho? Menos K por delta X. Y Así es. O sea, la deformación del material va a estar relacionada directamente con la fuerza que se le ejerce.
este gráfico que vemos en pantalla, es la manifestación de ese efecto según distintas cargas. Y la ley de Hooke la conocemos para resortes, pero es aplicable a cualquier metal. Entonces, a través de la postulación de que la fuerza es igual a la deformación por K, el signo menos lo colocamos porque estamos explicando que la fuerza va a ser contraria a la deformación. Es decir, si yo estiro el resorte, voy a obtener una fuerza de compresión, y si comprimo el resorte, voy a obtener una fuerza de tracción. Bajo esa postulación podemos obtener el módulo de elasticidad según algunos de los principios de la mecánica. Primero, debemos definir el esfuerzo o tensión, el esfuerzo, ¿se acuerdan del esfuerzo? Como la razón entre la fuerza y el área. Es decir, sigma es igual a F partido por A. Luego, necesitamos definir la deformación unitaria como epsilon, la cual equivale a la deformación observada dividida por la longitud original del material. Epsilon es igual a LF menos L partido por L. Si no me equivoco, esto lo vimos en la clase pasada. Entonces, si hacemos un reemplazo, vamos a obtener la segunda ecuación. Sigma por A, sigma por A, es igual a F. Entonces reemplazamos eso ahí. Y delta es epsilon por L, es igual a delta. En base a eso que está aquí abajito. Y obtenemos esto. Entonces, haciendo un poquito de trabajo de álgebra, obtenemos lo siguiente. Y podemos definir el módulo de elasticidad en base a la rigidez del material. Es decir, una forma no dimensional de medir el módulo de elasticidad. ¿Cuál es la diferencia con lo que vimos la clase pasada? ¿Qué diferencia vemos en este trabajo que acabamos de hacer versus lo que hicimos en la clase pasada? ¿A alguien se le ocurre? O sea, quizás que no importa el sentido. Bueno, sí. O sea, porque es isotrópico. Lo que yo quería o sea, a dónde quería llegar yo, es que esta fórmula que marqué en un rectángulo verde, la obtuvimos a través del álgebra. Utilizando las ecuaciones de la mecánica, obtuvimos esta fórmula. Esto que está aquí abajo se obtuvo a través de la observación, es decir, a través de experimentos. Entonces, esta relación que está aquí tiene que ver con la rigidez del material, y esta relación que está aquí tiene que ver con lo intrínseco del material. Si bien es cierto, las dos cosas son exactamente lo mismo, uno viene desde la parte algebraica, desde la matemática, y el otro viene desde la parte experimental. ¿Ya? Ahora bien, recuerden que el módulo de elasticidad es un parámetro intrínseco del material, es decir, no va a variar, es independiente de cómo yo hago el ensayo, de cómo yo estoy colocando el material. El módulo de elasticidad o el módulo de Young va a ser siempre igual en el acero. ¿Alguna duda al respecto? ¿Dónde me quedó el mouse? Ahí está. ¿No? Perfecto. Entonces, continuemos. En base a eso, ¿qué criterio utilizarían ustedes
para definir, o deberíamos seguir, basados en el comportamiento mecánico del material. ¿Qué comportamiento, o sea, qué criterio utilizarían ustedes para elegir el material desde un punto de vista mecánico? ¿Utilizarían la densidad, el modo de elasticidad, la inercia térmica? ¿Qué criterio? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguna idea o ninguna idea? Bueno, en base a lo que vimos desde la mecánica, vamos a tener básicamente dos criterios para seguir. La resistencia, es decir, el esfuerzo, y la deformación. Porque a medida que yo deforme esto, voy a alcanzar cierto punto en el que esto falle. Y a la medida en que yo cargo esto, también voy a alcanzar dicho punto. Entonces siempre vamos a tener que considerar esas dos variables, la deformación y la resistencia. Ahora, dependiendo del tipo de carga, es decir, si yo tengo una viga, es difícil dibujar con el mouse, por eso les pido disculpas si es que no se queda, no es muy claro. Dependiendo del tipo de carga, voy a optimizar mi estructura para aprovechar al máximo su resistencia y así reducir a mayor la cantidad de material. Esto se conoce como un... Bueno, lo vimos en la clase pasada, sabemos que el diagrama va a ser algo así. Va, eso no queda tan bonito. Déjenme borrar eso y lo vamos a hacer de nuevo. Si nosotros sabemos que el esfuerzo se va a generar en esa forma, trataremos de construir una viga lo suficientemente ancha para que soporte el mayor esfuerzo en el centro. Estoy representando eso mismo allá arriba, solamente que ahora lo estoy dibujando con toda su dimensión. Pero el problema está en que responder al esfuerzo que se genera en el punto máximo me obliga a tener una viga de esas características. Entonces, ¿cómo puedo optimizar el material? Pues bueno, yo puedo construir una viga con la misma forma que tiene el diagrama para que soporte en su punto máximo la carga necesaria y en el punto mínimo la carga necesaria. Y entonces así no voy a necesitar tanto material en los lugares donde lo estaría desperdiciando considerando esa figura. Eso es la optimización. ¿Alguna duda al respecto?
¿No? Si alguien habló por el chat, por favor le pido a alguien que me lo pueda... Ah, me apareció ahora el chat. Excelente. Lo vamos a dejar por ahí. No, para que lo pueda ver. Bueno, entonces pasemos a los ejercicios. Tenemos, para un ensayo de tracción de acero, trabajando en régimen elástico, determine A, la tensión desarrollada, B, la deformación, y C, el módulo de elasticidad, según una luz, o sea, un largo L de 100 milímetros, un phi significa diámetro, de 15 milímetros, una carga P de 100 kilonewtons y una deformación delta de 0,666 milímetros. Consideren este diagrama que está aquí. Ahora ustedes me van a tener que ayudar. La letra A. ¿Qué tengo que hacer? Los que quieran escribir por el chat, ahora pueden hacerlo porque lo veo. Si ustedes no me ayudan, no vamos a avanzar. Profe, ¿se utilizará la fórmula donde está el módulo de Young, módulo de elasticidad? Esta, sigma es igual a E por epsilon. Claro, pero la que estaba con el... Ah, no, bueno, no tenemos el K tampoco. K por L partido por A por epsilon. Así es, me parece, ¿no? Sí. No, el K no lo tenemos. Y el E tampoco. El De hecho, E no se saca con el delta y el largo. el delta, el E es igual a delta partido por L. El largo. Sí. Y delta es igual a LF, largo final, menos largo inicial. Aquí sería el 0,6, ¿no? Claro, delta sería el 0.0, o sea, 666. Pero estamos tratando de encontrar la tensión desarrollada. La tensión es el sigma. ¿Cómo encuentro el sigma? No se usa esfuerzo sobre área. O sea, Así perdón, es. fuerza, la P sobre el área. Fuerza partido por área. Entonces aquí vamos a saber que sigma va a ser igual a 100.000 partido por... ¿Cuánto es el área de esto? Sería pi r cuadrado, ¿no? Que el r sería la mitad de Pi r 15. cuadrado. Bueno, le vamos a poner phi ahí. ¿Alguien puede calcular eso? Me imagino que están todos con calculadora porque la tuvieron que usar para el control. Les voy a dar un truco, no sé si se los di la clase pasada. Megapascal, un megapascal es lo mismo que un newton partido por milímetro cuadrado. Para que no tengan que pasar a metros y después transformar a milímetros. Esta es la forma más fácil de traspasar a megapascales. A mí me dio 565,88 megapascales. Perfecto, 566 megapascales.
Cuando son números tan grandes, porque estamos hablando de megapascales, es decir, por 10 elevado a 6, los decimales no los necesitan. Ok, tenemos la letra A. Entonces estamos listos con la letra A. Ahora la letra B. Algunos ya estaban bastante encaminados con la letra B. La deformación se refiere al épsilon. Entonces tengo que encontrar el épsilon. ¿Cuánto ¿No les es la da eso? deformación sobre el largo? Así es. ¿Y eso cuánto da? Sobre... ¿Y esto también lo trabajamos en milímetros o no? ¿El delta qué unidades tiene? Ah, tienes razón. Es verdad, es verdad. Milímetros. Y el largo tiene milímetros. Sí. Entonces este parámetro es adimensional. Y ahora ayúdenme con el módulo de elasticidad. ¿Cómo lo voy a encontrar? Despejo el K con el... porque tengo todo menos el K. Pero yo te estoy preguntando por el módulo de elasticidad, no por la rigidez. Pero con la rigidez después se encuentra Leo, ¿no? ¿Y si ocupamos al tiro esta fórmula que está acá más arriba? Sí, mejor. Entonces, tenemos sigma es igual a E por epsilon. Entonces solamente tengo que despejar el E. Y me va a quedar que E va a ser igual a sigma partido por epsilon. Y eso es 566 partido por 0,006. 6. ¿Alguien le dio un resultado de eso? $84.985. Ahora, esto nos dio 85 gigapascales. ¿Cuánto es el módulo de elasticidad del acero? ¿Recuerdan cuánto les dije que era? Era el que iba de 300 a 1000. No, eso es la resistencia a la tracción. Recuerden, resistencia a la tracción, módulo de ruptura, son los puntos en los que el material se rompe. El módulo de elasticidad representa la pendiente de la curva tensión-deformación. Epsilon aquí. Entonces, si yo tengo algo así, esa pendiente es el módulo de elasticidad y este punto de acá es la resistencia a la tracción. Y eso de ahí es la resistencia, el sigma R, sigma de ruptura. O el módulo de ruptura que fue el que vimos en flexión en la madera. En el acero, el módulo de elasticidad es 210 gigapascales. Por lo tanto, este acero es un acero mucho menos resistente. Esa pendiente es mucho menos pronunciada. Bueno. Entonces, cuando yo les haga una pregunta respecto de cuánto es el módulo o tienen que calcular el esfuerzo de un acero, el módulo de elasticidad siempre es 210 megapascales, o sea, gigapascales, a menos que les esté pidiendo encontrar el módulo de elasticidad como en un ejercicio como este. ¿Se entiende la diferencia? El dato es siempre 210 gigapascales, a menos que ustedes tengan que calcularlo. Es importante que noten esa diferencia porque seguramente les voy a preguntar que encuentren un módulo de elasticidad o que utilicen un módulo de elasticidad.
¿Alguna duda respecto de este ejercicio? ¿Alguien no le haya quedado claro? Pasemos al siguiente entonces. Para una aleación de bronce, que es cobre con otros metales, cuya deformación plástica comienza alcanzado los 280 megapascales y cuyo módulo de elasticidad es 115 gigapascales, determine la máxima carga que se puede aplicar sin deformación plástica, considerando un área de 325 milímetros cuadrados. Si la longitud original es de 120 milímetros, ¿cuál es su máxima longitud sin deformación plástica? Para el número 1, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo partimos? O antes del número 1, ¿cuáles son los datos que me están dando? ¿Qué significa esto? Que una vez pasado ese nivel de esfuerzo, no vuelve a retomar su forma original. Así es. Se deforma, ¿no? Entonces voy a tener el sigma de fluencia, va a ser igual a 280 megapascales. Es decir, en la curva tensión-deformación, y después tenemos eso así, ese valor de ahí es sigma F. Normalmente los libros que están en inglés se conoce como sigma yield. Yield es el inglés de fluencia. ¿Qué otra información tengo de los datos? El módulo de elasticidad, que es igual a 115 gigapascales. Entonces, ¿cómo encuentro la carga máxima que se puede aplicar sin deformación plástica? Sigma por E. Tenía sigma es igual a E Fuerza parte de área. por epsilon. ¿Puedo ocupar esta? Si me están pidiendo la carga máxima. El F o el P. Ese de ahí. Sí, como sigma es fuerza partida en área, hay que despejar F nomás. Fuerza partida en área, solamente tenemos que despejar la fuerza. Entonces tenemos sigma F por A va a ser igual a F. Y ahí vamos a tener que 280 megapascales por 325 milímetros cuadrados va a ser igual a F en meganewtons. Eso va en un paréntesis. ¿Alguien puede calcular eso? ¿Cuánto le da? Es 91.000. 91.000. Entonces eso es 91 kilonewton. Ahora el número 2. ¿Cómo encuentro la longitud máxima? ¿Profe? Sí, dígame. Que me quedé con la duda. Como la fuerza debería dar en meganewton y dio 91.000, ¿no deberían ser gigas? No.
Porque si tú lo calculas así, te debería haber dado... Perdón, esto no es... Si es megapascal, esto tiene que ser en megapascal, es igual a 1 newton partido por milímetro cuadrado. Entonces no es meganewton, debería ser newton nomás, porque el milímetro cuadrado pasa para allá multiplicando y me queda en newton. Así que yo me equivoqué ahí. Déjame borrarlo al tiro. Newton. Ahí sí. Gracias, profe. Gracias a ti por apuntar el error. Entonces, ¿cómo encuentro la longitud máxima sin deformación plástica? ¿Qué se les ocurre? Despejar el delta con los datos que tenemos del sigma y L. Esto era E por epsilon. Y epsilon es igual a delta partido por L0. Y delta es igual a LF menos L0. Entonces, como dice su compañero, tenemos que despejar el delta. El L0 lo tenemos. ¿Y qué otra cosa tenemos? El sigma. Y también tenemos el E. Entonces, lo único que tenemos que empezar es correr este LF hasta poder llegar aquí. Así que vamos a tener que reemplazar acá. Vamos a tener epsilon es igual a LF menos 120 partido por 120. Eso lo vamos a despejar arriba y me va a quedar era 280. Va a ser igual. ¿Cuánto es el módulo de elasticidad? 115.000 por LF menos 120 partido por 120. Y aquí se nos desordenó un poco la cosa. Ahí. Entonces solamente tengo que despejar el LF. Me va a quedar LF va a ser igual. A ver, 280 partido en 15.000. 115.000. Y el 120 va a pasar por 120. Más 120. ¿Cuánto les da eso? 120,3 120,3. ¿Qué cosas? milímetros. Milímetros. Acuérdense, las unidades son súper importantes. De hecho, se me acaba de ocurrir hacerles una pregunta con unidades para que tengamos claridad después de eso. ¿Alguna duda respecto de este ejercicio? Como pueden ver, es prácticamente lo mismo que el ejercicio anterior, solamente que cambiamos algunas de las condiciones. ¿Ninguna duda? Pasemos entonces al último ejercicio. Considera una probeta cilíndrica de acero al carbono de 15 milímetros de diámetro y 75 milímetros de longitud. La probeta sometida a tracción determine su elongación cuando una carga de 20.000 newtons es aplicada. Ahora ya deberían estar claros en qué es lo que tenemos que hacer. ¿Me están preguntando qué cosa?
¿Qué significa su elongación? Es el delta. No. Es el largo final. El delta es solamente ese pedacito de ahí. Y me están preguntando por el largo total. ¿Ya? Ahora si ustedes colocan solo el delta... no, como las preguntas son de alternativa lo tendrían malo. Así que, elongación, largo final. ¿Ya? ¿Y cómo encuentro el largo final? Sabemos que el largo final, según lo que vimos recién, va a ser el largo inicial por el sigma partido por el E más 1. Eso lo hice en base a la ecuación que obtuvimos recién. Entonces lo primero que tengo que hacer es encontrar el sigma, que va a ser fuerza partido por área. El área la tengo porque tengo el diámetro. Y la fuerza la tengo porque es la que me están diciendo aquí. Así que esto va a ser 20.000 dividido en pi por phi, que era 15. Lo arreglé ahí. 15 partido por 2. Elevado a 2. ¿Cuánto resulta de eso? $113,2. 113,2 megapascales. Ya tengo eso. ¿Cuánto vale la longitud inicial? 75 milímetros. Entonces con eso ya tengo todo. Largo final va a ser igual a 75 milímetros por sigma, que es 113,2, partido por el módulo de elasticidad del acero, que es 110. Eso no parece un 110. O sea, es 210. 210.000 megapascales. Acuérdense que tengo que tener las mismas unidades. Más 1. ¿Y eso cuánto les da? $75,04. 75,04. ¿Metros? No, Kilómetros, milímetros. 75,4 milímetros. Y eso es todo lo que tenemos que hacer para encontrar la deformación o la carga necesaria para la elasticidad. ¿Alguna duda respecto a la clase de hoy? ¿Ninguna duda? Ya, esta semana también va a haber ayudantía, pero va a ser solamente de consultas. El ayudante solamente va a responder preguntas de ustedes o preguntas relacionadas a los ejercicios de la clase. Y como no hay preguntas aquí, me imagino que van a llegar con sus consultas. ¿Ya? La próxima clase tenemos control de esto. Y eso. Creo que sería todo. Profe, Dígame. igual quedamos atrasados con respecto a las secciones de Santiago.
eso se va a retomar en algún momento, porque por ejemplo las ayudantías de la semana pasada fueron de acero y yo no fui porque no iba a cachar. Entonces, no sé cómo se hace. Las ayudantías de la semana pasada fueron de acero, pero la ayudantía de ustedes es el día viernes, si no me equivoco, ¿no? O sea, siempre pueden ir a cualquier ayudantía, pero estamos discutiendo el tema de las ayudantías porque los alumnos del día viernes tienen la ayudantía el miércoles. Entonces, ellos siempre tienen que ir atrasados una semana con respecto a las ayudantías. Así que la ayudantía del miércoles de la semana pasada fue de madera, no fue de acero. Perfecto. Entonces la del Y miércoles va a ser acero, también se puede ir. claro, sí, también se puede ir a la del miércoles. La del miércoles va a ser acero. Y respecto a lo que sucedió con la semana pasada con ustedes, el viernes yo tuve personalmente un problema, así que atrasamos a la sección del viernes también. Y la sección de este miércoles solamente va a rendir el control. Así que ya la próxima semana van a estar todos alineados nuevamente. Pero debido a que ocurrió este problema, en particular solamente por esta clase les voy a subir su grabación y no la grabación de la clase pasada que le hice en la sección del miércoles, que fue la única que llegó, fue al día al final. Así que a cada a cada clase le voy a subir su grabación particular. Perfecto, profe. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, les agradezco entonces